General de Seguros quiere seguir creciendo junto a usted, dándole productos que garanticen su tranquilidad. General de Seguros, tranquilamente seguro. Bien, señores. A veces hay especialidades que uno piensa que van a desaparecer, porque con anticonceptivos, tantos abortos y tanta limitación de la población, uno piensa que lo primero fue que borraron de las facultades y las escuelas de medicina la especialidad de infertilidad y reproducción asistida. Eso es ginecología y obstetricia. Pensaba que lo iban a eliminar. El profesor Alexis Martínez y Benedicto es un ginecobstetra, especialista en infertilidad, reproducción asistida y además es el director médico del Santo Domingo Fertility Center. Doctor, ¿es una institución en extinción o en progreso? En apogeo. Al contrario. Mire, cuando yo estaba en Buenos Aires en el año 1993, donde nos formamos en estos menesteres, alguien profetizó, quizás se le fue un poquito la mano, pero yo creo que esa época va a llegar, en que para el 2025 la mayoría de seres humanos se iba a reproducir por medio de la fertilización in vitro. ¿Qué le Pero parece? no en probeta necesariamente. Sí. Lo de probeta es un término, digamos, representativo. La probeta, por ejemplo. Esquemático. Sí. Por ejemplo, yo pertenezco todavía al sol de hoy al primer grupo, y usted no sé si recuerda que hace unos 20 años vine yo con dos mexicanos y usted también, que yo recuerdo que usted dijo una frase, porque había un mexicano que era embriólogo, y dije, yo nunca en mi vida había conocido a un embriólogo. No sé si se recuerda. Yo pertenezco a ese grupo todavía, y yo tengo una probeta que nunca he utilizado, y nadie la ha utilizado. La probeta es como si fuera un tubo de ensayo con una base, ¿no? Un poquito más larga y más ancha. Es un representativo de lo que es el laboratorio. Lo mismo que el término in vitro, que significa en vidrio. ¿A quiénes literalmente? ¿A quiénes van a tus servicios? Bueno, van a mis servicios. ¿A quién tú preñas? Mire, interesante pregunta. Mire, van. Yo he ido evolucionando, o digamos, las mismas personas y los colegas que me acompañan, ya que yo, así como usted, comparto ese arte y ese don de la enseñanza, y he ido por el país entero literalmente enseñando a los médicos y a pacientes sobre estos procedimientos, y aunque yo soy ginecobstetra de base, hay personas que se sorprenden, me dicen, pero usted también asiste parto y embarazadas. El año pasado yo hice 3 cesáreas. ¿3? Cesáreas. Ajá. Fue la única atención obstétrica mía fue esa, porque yo trabajo para que las personas se embaracen. Entonces, hace unos años para acá, que yo tenía un 80-90% de parejas infértiles y el resto de ginecología y obstetricia, hoy día el 100% de mis pacientes no solamente son parejas, no solamente son parejas con infertilidad, sino que a mí me están llegando ya solamente los casos más complejos de fertilización in vitro. Ustedes borraron del lenguaje español estériles, ¿verdad que sí? Sí, básicamente ese término es muy estigmático, ¿no? Ajá. Y se usa para cuando usted tiene un diagnóstico, doctor, de una condición definitiva, como ausencia de testículos, digenesia gonadal y cosas así. Habló usted de embriología. Así es. Y habló de profesores. Yo recuerdo que los años más bonitos de la profesión fue los inicios, cuando uno tenía esos profesores que uno nunca olvida. Y nosotros, no sé si al doctor Hanna le tocó, al doctor Ulises Pérez Plácido, claro, a mí también, que era un maestro, ese profesor de 5 generaciones. No solamente, sino que como hay mucha imaginación en el embrión, no había muchos estudios en esa época, todo era con sus dibujos, y era una estrella. Con las 2 manos, así también, iba borrando con una mano. Así también cuando ven al doctor Hanna, dice, mira, tú fuiste profesor mío. Cosa que ya él me dio un par de clases en la UNFU. Que ya no se estila mucho. Sí. Pregunta, el paciente que el doctor Hanna le pregunta, ¿quién va? El hombre que tiene problemas con sus espermatozoides, el hombre que tiene problemas con su impotencia pero tiene suficiente semen, la mujer que tiene problemas de ovulación, la mujer que tiene un útero
que no puede sostener un embarazo. Háblenos de todas esas cosas. No es esas darle un tratado de fertilidad. Pero es interesante, doctor, porque el asunto ha ido variando. Usted sabe muy bien que el hombre latino, y en particular el dominicano, va a asociar su capacidad reproductiva con su virilidad. Entonces, es un hombre que se resiste a un diagnóstico, se resiste a un tratamiento, pero eso ha ido variando. Cuando yo regresé de Buenos Aires en el año 94, quiero decirle que por cada 10 mujeres que iban a la consulta, 1 o 2 iba acompañada del marido, y por lo menos la mitad se negaba a hacerse un espermatograma. Hoy en día esa situación... Porque dicen que la toma de la muestra es muy difícil. Es simplemente una masturbación. Es vejatoria, doctor. Es vejatoria. Depende como el ambiente. Depende del ambiente. Por eso nosotros en todos los centros que hemos estado hemos creado un ambiente especial para eso. Y se le da una motivación, se le pone un video, una revista o lo que sea. Pero eso es lo de menos. Lo importante es que hoy en día ha ido variando y hasta cierto punto, mire, la primera secretaria que yo tenía, una vez se trayó de la risa porque siendo yo ginecólogo me dice, usted tiene un hombre esperándolo ahí como paciente. Cuidado si es un transexual o un travesti o algo así. Dice, no, lo que pasa es que esos hombres tienen conciencia de que el problema reproductivo es un problema de pareja y ellos vienen con un diagnóstico hecho. Entonces, donde mí van todos los tipos de pacientes, doctor, que usted mencionó, lo que ha ido variando es la proporción. Por ejemplo, hoy en día, de cada 10 mujeres que va, por lo menos 6 o 7 van acompañadas de su marido y por lo menos en mi experiencia, ninguna o ningún hombre ya se niega a hacerse el espermatograma. ¿De acuerdo? Hay muchos hombres que van primero donde mí antes de ir donde el urólogo, pero el urólogo evidentemente necesita una subespecialización, lo mismo que los ginecólogos, porque la verdadera especialidad de la infertilidad masculina se llama andrología y no es urología. La urología es una especialidad esencialmente quirúrgica. Entonces ellos operan, bueno, los urólogos le sacan hasta un riñón a usted, literalmente. Operan pene, hacen circuncisión, operan la vejiga, la próstata, pero en el asunto reproductivo, el urólogo o el endocrinólogo, porque es una especialidad médica, no quirúrgica, debe subespecializarse en esta especialidad, valga la redundancia, se llama andrología. Andrología. Bien. Doctor, este programa es una revista. Así es. Y aunque el doctor a veces es muy formal, no le gusta este tipo de cosas. Rafael Santos, le vamos a hacer un regalo. Yo sé que él va a sacrificar 5 minutos, porque él es parte de este equipo, naturalmente. Estamos discutiendo las condiciones de trabajo con él, pero todavía no hemos culminado, porque es que él va a decidir ser siempre... Muy caro. No, lo que pasa es que ya él es de oposición eterna para la fotografía. Doctor, estos casos son a menudo, que hay que buscar un donante. Mire, cada vez los casos de que necesitan donantes son menos, porque existe una técnica que es toda una revolución en la reproducción asistida, junto con los estudios genéticos, son la gran revolución de los últimos 25 a 30 años. Se trata de una técnica que es una variante de la fertilización in vitro, que se llama ICSI, que son las siglas en inglés de inyección intracitoplásmica de espermatozoides, lo cual quiere decir que vamos a inyectar por cada óvulo que traemos de la mujer, previamente estimulada con hormonas, por unos 10 días en un quirófano, se va a inyectar un espermatozoide que se va a posicionar dentro del citoplasma por medio de una microaguja y un microscopio especialmente... Para ponerlo más sencillo, Sí. doctor, mire, hay dos elementos, Sí. óvulo y espermatozoide. Sí. ¿Cuántas veces se algún necesita video? uno o cuántas veces se necesitan los dos? Es decir, puede ser el óvulo de la señora y el espermatozoide del donante o al revés. Sí, Porque yo a veces veo dos cosas. Una es una abuela que sirvió, que prestó su útero. no, pero esa es otra cosa. Ese es el famoso surrogacy o surrogate en inglés del vientre de Pero alquiler. también veo... Sí, pero mire, déjeme decirle algo. Paralelamente con que cada vez se necesitan menos donantes hombres, si la persona tiene los recursos para pagar este tratamiento, inclusive los hombres que se hacen vasectomía, se puede extraer del epidídimo o del testículo los espermatozoides. Nosotros somos pioneros particularmente en este tipo de tratamiento. Cuando no hay ningún espermatozoide en el esperma. Y usted lo saca del testículo, y se lo inyecta, porque la técnica tradicional de fertilización in vitro involucra poner 50 a 100 mil espermatozoides por cada ovocito y uno de ellos por su propio potencial va a penetrar. Paralelamente con que se necesitan cada vez menos hombres donantes, se necesitan más mujeres donantes. ¿Por qué?
porque hay un fenómeno social donde la mujer va postergando la maternidad y cada vez hay mujeres de más de 40 años solicitando estos estudios. Y además porque el alto índice de divorcio de mujeres que a veces son hasta abuelas y se encuentran con un jovencito de 30 años, hasta de 25, y no tienen hijos de ese hombre y quieren darle un hijo. Entonces tienen la necesidad de buscar una donante femenina porque a diferencia del hombre, la mujer tiene una limitante de la edad para ser madre, mientras que el hombre, mientras vida tenga, no quiere decir que todos los hombres seamos así, tiene el potencial de ser padre. Doctor, esa película famosa en que una joven va a una universidad y quiere tener un hijo, pero no le interesa un papá, sino un ser humano de alta calidad y empieza a buscar en los bancos de semen. ¿Hasta dónde tú puedes en un esperma eliminar enfermedades hereditarias? Bueno, todavía eso no se puede. Lo que se puede hacer es un estudio genético del embrión ya formado, porque resulta ser de que los espermatozoides son millones. ¿Cómo usted va a controlar? Y además, si se le hace un estudio genético al esperma, hay que inmovilizarlo y matarlo. Entonces ya usted no lo puede utilizar porque ya el material genético se diluyó. Lo que sí... Pero le puede hacer genético al donante. No, al donante sí. Pues Jodie Foster, por ejemplo, en el California Cryobank, es una mujer que es lesbiana, declarada ya, quería un hijo y fue a buscar una persona con un índice de inteligencia, con IQ de 150, por ejemplo. Entonces ella se puede dar ese lujo. Esas muestras son carísimas de paso, pero para estas personas que ganan millones de dólares... ¿Ese tipo de información no está disponible en los bancos de espermatozoides? Sí, sí está disponible. Lo que pasa es que algunas veces está medio vedada. Las personas que tienen relación directa de institución médica a institución médica le dan toda la información requerida. Y inclusive ellos tienen algunas cosas con las que nosotros no estamos muy de acuerdo, que después que usted ha criado un hijo, tiene 25 años con ese muchacho y usted tuvo que permitir que a su mujer usaran un donante, entonces resulta ser que ese muchacho, primero hay que decirle la verdad, y segundo, una vez tiene la mayoría de edad, que en Estados Unidos de 21 años, aquí de 18, esa persona puede buscar a su padre biológico. Hay muchos problemas legales. No, pero lo que pasa es que aquí no hay ley. Y al no haber ley no hay transgresión. Todo se basa en la ética, en la moral de cada médico tratante y de cada centro. ¿Qué hacemos nosotros? Aquí no hay ley para vientre alquilado. No hay ley que lo impida ni que lo rija. Pero nosotros, inclusive hay un médico, parte de nuestro grupo, que aparte de ser ginecobstetra, es abogado también. Y ha hecho un estudio histórico de lo que son los elementos a tomar en cuenta para la legislación en estos casos. Y hay depositado hace más de 20 años proyectos de ley en la República Dominicana. Porque tú no aprovechas tu tiempo y nos dices qué causas producen infertilidad, qué tipo de pacientes tienen que ir a tu consultorio para... En primer lugar, los trastornos ovulatorios, representados por una enfermedad que el 90% es la responsable de la anovulación, que es el síndrome de ovario poliquístico. Hay reacciones vaginales que inmovilicen el espermatozoide, que lo dañan. Los hay, sí, hay anticuerpos. De hecho, la vagina tiene un pH ácido, inmoviliza casi todos los espermatozoides. Una de las razones por las que ellos tienen que ser millones es que los espermatozoides, cual un ejército que va avanzando, mientras muchos soldados van cayendo y otros van avanzando, algunos se van sacrificando para que otros avancen. Se refugian luego en el cuello, porque el cuello de la matriz y el moco cervical sirve de tampón o buffer, porque tiene un pH alcalino, los refugia, y luego, una vez en las criptas endocervicales, van pasando oleadas de los espermatozoides funcionales que tienen movilidad translativa, van empujando, mientras el resto van siendo destruidos por los macrófagos, los anormales. Son muy tediosos los procedimientos, la gente tiene que tener cuidado, sí, se pasa mucho tiempo, no puede garantizar nada y puede fracasar. No se garantiza porque no somos dioses. Lo que pasa es que la capacidad reproductiva del ser humano, a diferencia de la mayoría de los mamíferos, tenemos un potencial reproductivo muy bajo. De hecho, una pareja de 20, 25 años, hombre y mujer, sin ningún problema, la mujer tiene relaciones estando ovulando y apenas tiene un 25, en el mejor de los casos un 30% de probabilidad de salir embarazada. Lo que pasa es que si ella sigue esta conducta repetitiva mes tras mes y no tiene ningún problema, al cabo de 6 meses tiene un 80% de probabilidad de estar embarazada, y al cabo del año prácticamente un 100% si no tiene problemas. Ahora bien, los procedimientos de reproducción asistida, la mayoría de ellos aumenta el chance por ciclo de embarazarse. Si a usted le tocó el primer ciclo, gloria a Dios, pero muchas veces necesitan varios ciclos de tratamiento para poder tener éxito. Es decir, se considera que antes de usted decir que un tratamiento fracasó, debe hacer por lo menos 6 intentos de lo mismo antes de tirar la toalla. ¿Qué enfermedades pueden modificar la fertilidad?
En el varón, por ejemplo, diabetes. Exactamente. Hipotiroidismo. Enfermedades de diabetes, hipotiroidismo, hipertiroidismo, la hipertensión arterial y algunos tratamientos para la hipertensión, antidepresivos tricíclicos, enfermedades mentales que producen hiperprolactinemia y algunos otros trastornos en el hombre. Pero decía también la obstrucción de las trompas en la mujer, volviendo a la pregunta del doctor Hassim, también son de las que, o usted mismo me hizo, son de las que producen, en segundo lugar, el gran problema. No, esos problemas no son tan comunes y el útero, aunque sea infantil, puede responder la mayor parte de las veces a hormonas exógenas y lo hacemos creer. Nosotros tenemos una casuística pequeña pero exitosa de esa razón. Bien, Juan. Mire, usted habló de... Perdón. Algunas veces van personas que son lesbianas, tienen pareja del mismo sexo. Sí. ¿Usted ha tratado en su ejercicio parejas así, han perdido su servicio? Mira. Tú dices 2 hombres y 2 mujeres. Eso es una pregunta interesante. ¿Cuál de los dos? Eso es una pregunta muy interesante porque vivimos en un mundo cambiante donde hay necesidades y tipos de personas y parejas que hemos ido evolucionando en el tiempo. Por ejemplo, el primer centro que comenzó a trabajar, no trabajábamos ni con donación de óvulos, ni con donación de semen. Entonces, luego fuimos evolucionando y adquiriendo estas personas. Luego, lo que incorporamos fue tratamientos de inseminación y o in vitro a mujeres solas. Cada centro tiene su propia política porque donde no hay una legislación que ni me impida ni me obligue a tratar estas parejas, cada centro y cada médico va a actuar de acuerdo a su criterio ético, moral, religioso, cultural. Y luego incorporamos lo del vientre de alquiler, lo de las parejas lesbianas y homosexuales. Va a depender de la mentalidad de cada centro. La mayoría de centros son abiertos a estos tratamientos. En el caso nuestro, nuestros tratamientos van dirigidos todavía hasta el momento a parejas heterosexuales. Pero cada vez hay más demanda de este tipo de parejas y eventualmente hay centros que sí lo tratan. Doctor, una mujer que se haya desprendido el citoplasma del útero puede salir embarazada mediante ese procedimiento. Citoplasma del útero, tú dices. Algo, sí. ¿Endometrio será? El endometrio será. Bueno, mire, el endometrio se desprende, se descama con cada menstruación. Si la paciente no tiene un endometrio viable porque tiene un trastorno irreversible que se llama síndrome de Asherman, por ejemplo, cuando hay legrados genéricos que le llevan parte del miometrio. Entonces, esta mujer se puede someter a un tratamiento de histeroscopía primero para liberar esas adherencias, altas dosis de estrógeno y antiinflamatorios, intentando renovar ese endometrio. Si no es posible, hay otros tratamientos que llevan a un aumento en el flujo, como el uso de aspirina, el uso de heparina, inclusive el uso de sildenafil o Viagra, que aumenta el flujo sanguíneo. Si esto no es posible, entonces hay tratamientos con células madre que se están experimentando con éxito en algunos países de siembras de tejido y se puede restaurar el tejido endometrial. Si no, esta es una de las principales causas por las que una mujer necesita utilizar un útero de otra que lo incube. Sí, por ejemplo, entiendo. Doctor, infertilidad y reproducción asistida no es un tema de un programa, puede ser hasta una escuela de medicina. Así es. Para nosotros despedirnos transitoriamente, porque yo creo que si Placidito Montero no se considera su competidor, pueden venir a hablar de infertilidad. La pregunta es la siguiente. Barreras religiosas y legales, ¿hay muchas para el ejercicio de la infertilidad? No tanto, porque fíjense, las diferentes religiones, inclusive yo he tenido la oportunidad de hablar no se oponen con sacerdotes y con cardenales, y me han dicho que siendo que es imposible frenar en Italia, en el Vaticano y todas esas cosas, estos procedimientos de reproducción asistida, la iglesia, estoy hablando de la iglesia mayoritaria, que es la católica, pues entonces lo que sirve es de moderador para evitar que se boten los embriones, evitar la clonación y este tipo de cosas. Pero no hay barreras religiosas, porque todas las religiones, excepto la católica, hasta la iglesia ortodoxa griega,
acepta plenamente en todos los términos la reproducción asistida. En cuanto a la parte legal, hay países donde hay restricciones severas, otras más flexibles. En nuestro país lo que hay hasta ahora son proyectos de ley. Doctor De todas Martín. maneras, el método viejo es mejor que eso. Doctor, Y más placentero. bien, doctor Martínez, ¿dónde está el centro de fertilidad? Nosotros, Santo Domingo Fertility Center, es el inicio de una gran franquicia que va a tener presencia, Dios mediante, en todo el territorio nacional. ¿Tiene que ver con el famoso médico de Miami que, No. que ha preñado tantas mujeres? No tenemos nada que ver. Santo Domingo Fertility Center se llama así porque somos un centro, un personal totalmente bilingüe, en primer lugar. Y segundo, vamos a establecer una franquicia, ya vamos a abrir Santiago Fertility Center en este mismo año y Punta Cana Fertility Center. Posteriormente nos vamos a San Francisco, su patria. Nos vamos luego a Puerto Plata, La Romana y terminamos en San Juan de la Maguana. Nosotros estamos ubicados en la calle Altagracia Sabiñón, número 14. Altagracia, Sabiñón. Número 14. Ah, pero aquí en Naco. En Los Prados, no, en Los Prados. Ah, en Los Prados. 2 cuadras al norte del Centro Médico. Por el Centro Médico Moderno. 2 cuadras al norte del Centro Médico Moderno. Si me lo permite el teléfono, es por cita. Seguro, al paso. Desde las 8:30 de la mañana a 5 de la tarde en horario corrido, lunes a viernes, en el teléfono 809-960-8052. Bien. Bien, vamos a darle las gracias al doctor Alexis Martínez Benedicto, ginecobstetra, especialista en infertilidad y reproducción asistida, además de director médico del Santo Domingo Fertility Center en Los Prados.